Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y hoy os vengo a contar una anécdota que la tengo pendiente de grabar ya desde hace bastante. De hecho estaba dudando de si grabarlo o no grabarlo porque el momento así de éxtasis, de emoción, pues como que se me pasó, se me ha pasado, pero creo que es justo hacerlo. Mirad, este año tengo un alumno y... tengo unos cuantos, ¿vale? Pero tengo un alumno en concreto que es un alumno que es... Ostras, que a ver, no es que le vaya a llamar tonto, porque no es tonto, pero le cuesta mucho, muchísimo. Sumado a que tiene pues una falta de base brutal, o sea, eh, terrible, o sea, terrible. Segundo de bachillerato, vamos a contextualizar, segundo de bachillerato, y ese es uno de esos alumnos que parece que es que todo lo que ha aprendido de matemáticas está mal. ¿Sabe? Y tiene. Está negado, tiene una negación para aprender cosas nuevas que obviamente pues no conecta, no conecta, no... El concepto de pendiente, recuerdo perfectamente que, pues, segundo de bachillerato, ostras, es algo que es bastante simple y bastante sencillo. Pero no entendía lo que era una pendiente. No. Ni con animaciones, ni explicándoselo analíticamente, nada. Él simplemente se quedaba con el cálculo, con que eso, bueno, pues ya está, y no. Y estamos hablando de segundo de bachillerato, es decir, eso no era, o sea, no tenía por qué ser. De hecho, recuerdo de que era el ejercicio que salió esa cosa, y era lo de la recta tangente, que tenía la misma, era una recta paralela a la tangente en un punto de una función. Y digo, eso es que tiene la misma pendiente. Y me dice, ¿y qué pasa que tenga la misma pendiente? Y yo, ¿sabes lo que es una pendiente? Y dice, no sé. Y yo, a ver. Y le puse, pues, no sé, los típicos ejemplos de, tengo una rampa, una pelotita, pues no sé, pues así como súper estúpido, ¿no? Pues eso es para que os hagáis una idea, la contextualización un poco, el contexto de este prototipo, ¿vale? Este alumno. Y os podría contar un montón de anécdotas de decir de cómo es posible que esta persona haya podido aprobar matemáticas de primero de eso, de segundo de eso. O sea, era como... No puede ser. O sea, muy mal, o sea, fatal. A eso le teníamos que añadir que tenía y... Bueno, sí, tenía una motivación cero, ¿vale? Cero para ponerse a estudiar. No sabía ponerse a estudiar. Yo sigo, por mucho que las pruebas que le han hecho pues no le han dado negativo, yo llevo muchos años trabajando con perfiles parecidos. A mí, si esta persona no tiene déficit de atención, la verdad que es que la mitad de los alumnos que yo he tenido con déficit de atención tampoco lo tenían. Era algo bastante... no sé, es que se notaba mucho, se notaba muchísimo. En mitad de la explicación, de repente su cabeza desconectaba. Decía, no, no, ¿me lo puedes volver a repetir? Y yo, ¿dónde? No me acuerdo. Y yo, ostras, ¿cuánto hace que has desconectado? Y a lo mejor se habían pasado 2 o 3 minutos que su cerebro había desconectado, me estaba mirando, estaba así, con el por encima, me acuerdo, estaba así todo el rato, y desconectaba. Claro, al principio yo me pegaba o sea, yo me cabreaba, no con él porque al principio era nuevo, pero luego le vas cogiendo el truco y obviamente le coges también el cariño. O sea, hay alumnos que les terminas cogiendo cariño y listo, y hay otros que les coges asco, no pasa nada de eso, somos humanos y listo. Y entonces, pues, obviamente yo entiendo el perfil de alumno que tengo, doy por hecho de que no va a trabajar, de que no va a estudiar. Entonces ya hay que empezar a trabajar un poquito y hay que ir perfilando la motivación. No tiene ningún tipo, y tenemos que entender de que no tiene ningún tipo de interés en aprender matemáticas. No le gustan, no las quiere utilizar para nada, no le interesa ver más allá de lo que le pueden ofrecer. Le puedes poner un ejemplo y le puedes enseñar delante de la cara que las matemáticas pueden servir para esto, y no le importa. No le importa. Salvo que sí que le gusta el fútbol. Entonces, pues, magia, en el fútbol hay mates, ¿no? Entonces empecé por ahí. Empecé jugando por ahí. Me lo iba llevando un poquito a mi terreno. Spoiler, no he hecho de que le gusten las mates.
Porque, pues, escucha, si no te gusta el chocolate, por mucho que te enseñen los entresijos y la verdad del chocolate, te va a seguir sin gustar. Pues un poquito, pues es un poquito lo mismo, ¿no? Pero, bueno, a ver, la distancia es un poco, digo, el ejemplo es un poco extraño, pero me entendéis. Pero sí que he conseguido que una persona que vive relativamente lejos, vive en el centro de Palma, tiene que caminar hasta la estación de tren que cerca no está pues a unos 15 minutos andando desde su casa, tiene que coger el tren, tiene que venir aquí en fin de semana y encima los trayectos, o sea, es decir, tarda pues su tiempo, tardará más o menos, no voy a decir una hora, pero quizás 40 minutos en venir hasta aquí y luego otros 40 a la hora de volver otra vez a llegar a su casa. No le traen sus padres, viene él 2 veces a la semana. Entonces, pues ese fue el primer paso, en que él tenía ganas de venir y tenía ganas de venir aquí y hacer mates conmigo, pues le producía bueno, pues no voy a decir pues una satisfacción, pero sí que, que quiere. Y cuando veo que una persona que dices, tío, es que tienes todos los motivos para decir paso, sudo, y aún así vienes, y encima te cuesta un esfuerzo, no es que papá y mamá te traigan, pum, y aquí aparezcas aquí de repente y ala. No, es que haces el esfuerzo de venir hasta aquí. Eso ya es un indicativo de que, wow, mola trabajar, y eso a mí, por ejemplo, me motiva mucho. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy motivado, pues tengo muchas más ganas de trabajar con ese alumno y obviamente de mostrarle y de darle una mejor versión de mí. Eso para mí es muy importante. Si a mí un alumno no me motiva, tiene frío. Si a mí un alumno no me motiva, obviamente pues no, pues voy a trabajar peor porque soy una persona muy sentimental y pues aunque muchos no están de acuerdo conmigo, si yo no estoy motivado, pues voy a trabajar peor. Hay que tener disciplina, obviamente, pero yo necesito estar motivado para trabajar bien. Y es un defecto, ¿eh? Es un defecto, obviamente, porque tú tienes que saber trabajar bien, estés como estés. Y nada, continuamos trabajando, obviamente, pues resultados, pues como os podéis imaginar, pues costaban llegar. En álgebra, en parte de matrices, la verdad que sí que parecía como que veíamos, ostras tú, pero problema, que obviamente si te falla la base más base y tenemos tan poco margen de tiempo para ponerla, pues errores de propiedades de cálculo, tanto propiedades de potencias, la propiedad conmutativa, identidades notables, todo, pues le iba perforando, pero se consiguió, vamos a decir, el objetivo de que entendiese cómo trabajar con matrices, entendiese el concepto de determinante, para qué nos servía, discutir, se le daba muy bien discutir, y a todo esto solamente hacía cosas aquí, en casa hacía poco y nada, pero no conseguimos ver resultados, nos quedamos a muy poquito de poder aprobar. Pero ostras, es que el curso anterior la mejor nota que había tenido fue un 1 o un 2, no sé qué me dijo. Nada, continuamos con geometría. Y ya sabemos lo que pasa con geometría. Necesitamos una visión espacial importante y una creatividad también importante. Obviamente, cuando tienes la cabeza tan poco cultivada y te han enseñado poco a ir más allá de hacer paso 1, paso 2, paso 3 y de mecanizarlo todo, eso cae por su propio peso y pues no vimos la luz. O sea, fue una catástrofe importante. Y entonces pues llegó análisis. Problema de análisis, que yo el temario no lo hubiese distribuido así, pero bueno. Problema de análisis, que tienes que vivir de rentas sí o sí. Si llevas mal los conceptos básicos desde segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, pues fatal. Me encontré una persona, un alumno, que obviamente no sabía derivar, no se acordaba de derivar absolutamente nada, no sabía lo que era un límite, no sabía trabajar con límites, añadido a que tenía una carente noción de las propiedades de los radicales, de las propiedades de los logaritmos, pues había según qué indeterminaciones que si teníamos que aplicar alguna propiedad era impepinable, no se podía trabajar. Y obviamente eso fue un lastre muy importante. Y jope, o sea, ver que para hacer derivadas necesitas según qué conocimientos y esos conocimientos no los tienes y
el alumno no está dispuesto a poner de su parte para obtener esos conocimientos, pues es complicado. Si yo te digo que hay que trabajar los radicales y hay que, bueno, pues vamos a poner, te tienes que poner en casa, hacer operaciones con radicales y tienes que hacer esto y tienes que aprender a utilizar el conjugado, a racionalizar, bueno, lo básico, ¿no? Y porque son recursos y entonces es un alumno que depende única y exclusivamente, además de la calculadora, pues tenemos todos los ingredientes para que eso sea una catástrofe, pero una catástrofe de las grandes. Y fue obviamente una catástrofe. Pero bueno, no pasó nada. Llevábamos... Bueno, empezamos integrales. Ya los que me conocéis a mí ya sabéis lo que pasa conmigo con las integrales. A mí como me conocían como el dios de las integrales en la facultad. El nombre me lo gané a pulso. Yo amo las integrales porque me dan una variedad y un juego para poder enseñar un montón de cosas y poder coger cositas de temas anteriores y todo lo que habíamos estado aprendiendo es útil. Las cosas más básicas pues es útil, ¿vale? Y entonces pues en las integrales se veía. Entonces pues él tardó muchísimo en pillarlas, muchísimo, y se desquició. Me acuerdo que se desquició y yo lo pasé mal porque él veía y dice, pero yo cómo voy a caer en eso, es que no sé qué hacer, es que la veo y no sé cómo, no sé ni cómo tocarla, no sé cómo hacer. Y eso se fue sucediendo durante semanas, durante semanas. Casi estuvieron haciendo integrales casi 2 meses, pues estoy hablando de que casi mes y medio estuvimos encasquillados en las integrales inmediatas porque él obviamente no trabajaba en casa. Y yo, ya me conocéis, no voy a darte la receta y no te voy a hacer integrales del tipo, venga, vamos a hacer integrales del tipo y vamos a repetir 50.000 veces la integral del tipo, no. Yo quiero que vayamos a utilizar la cabeza. Entonces, pues obviamente el chaval me vio sumar ceritos para ir forzando según qué cosas, aplicando según qué, no sé cuánto, y dices, no puede ser, o sea, es que yo no voy a caer en hacer eso. Y lo veía negrísimo, él lo veía negrísimo. Y yo le dije, mira, esto que te está pasando a ti es lo que le pasa a todos los alumnos cuando empiezan integrales. Obviamente a esto le suele pasar pues la primera semana que se ponen a estudiar integrales y se ponen todos los días un poquito a hacer integrales. Y cada uno pues coge pues su camino, su manera de procesarlas, de pensarlas, y es un aprendizaje como muy autónomo. Autónomo, ¿eh? Que la gente dice, no, es que las integrales son muy automáticas. Mira, no. Entonces, pues eso nos duró bastante más. Y la frustración de ver que es que no podía hacer ninguna. O sea, es que no sé qué propiedad utilizar. Es que no sé. Y en clase le añadían por partes racionales, cambio de variable, bla, 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 bla. Y él todavía estaba por las inmediatas. Y le costaba hacer las inmediatas porque no entendía. Pues eso fue delicado. Fue un momento así delicadito. Bueno, la última semana, justamente la última semana antes del examen, las empezó a ver. Y empezó a decir 1 partido elevado a x más 1. Y dices, si le sumo y le resto una elevada a x, puedo tachar 1 más elevado a x partido eso. Y me queda ahí la e, entonces pues logaritmo neperiano. Me resultó así. Y yo, tócate las pelotas, muy bien. ¿Cuántas integrales has hecho en casa? Y me dice ninguna. Y yo, jódete. O sea, no haces ninguna integral en casa y ya las estás empezando a ver estando 2 horas conmigo a la semana. 2 horas conmigo a la semana. Teniendo todos los rastres que tiene. O sea, vale, perfecto, muy bien. Y las empieza a ver. Y las empieza a procesar. Ya empieza a ver como la forma. Dice, buah, yo creo que esta es de arcotangente. Buah, pues yo creo que esta puede ser por logaritmo tal. Y las iba, esta es arcseno, no sé qué, pum. Y ya las empezaba a ver, las inmediatas. Obviamente no llegó. Obviamente no llegó para integrales, no llegó. O sea obviamente pues fue también una catástrofe, pero de no hacer ni una integral inmediata polinómica, pues, escucha, que es un logro, pese a que, pues, es insuficiente. Y entonces llegó probabilidad, cosas buenas que tiene la probabilidad, que es sencilla. Es sencilla
Y con poco que practiques y con que te lo expliquen un poquito bien, con interpretar y entender un poco el enunciado, pues puedes hacerlo bien, ¿no? Bueno, pues nada, llegamos por allá, no me voy a extender mucho más. Llegamos a probabilidad y después de unos cuantos días vi que el chaval, la verdad, que se le daba bien. Lo único que la interpretación del enunciado, la comprensión lectora que tenía era, vamos, peor que la mía cuando tenía 15 años, ¿vale? Y yo era terrible. Y eso es lo único que penalizó, pero consiguió aprobar. El primer examen, y me dijo, es el primer examen en 3 años que apruebo. Y yo, tócate los cojones, ¿no? Sin contar la recuperación, que recuperó el primer trimestre de primero de bachillerato. Pero bueno. Y ostras, a mí me dio mucha satisfacción, no tanto por mí, porque bueno, sí es el tema más fácil, ¿no? De segundo de bachillerato, guay. Pero, tío, el subidón que le va a pegar a él, o decir, tío, pues he conseguido al menos aprobar algo, pues tío, es guay, ¿no? Es súper. A mí me hizo. A mí yo estuve muy feliz. Yo estuve muy feliz porque. mmm, no es que se merezca aprobar, porque una persona que no estudia, pues no se merece aprobar. Pero sí que yo creo que es lo que necesitaba. Y ahora, pues, para finalizar, estamos ahora, pues, para las recuperaciones del tercer trimestre de primero de bachillerato. Él va segundo. Él ya da, por supuesto, de que va a repetir. Y cuando repites y con tantas, siempre tienes como dices, no sé si irme a un FP, ¿no? No sé si dejar bachillerato. Y él tendría todas las papeletas. De hecho, pues cuando empezó aquí conmigo hace un año, él decía que se iba a ir de bachiller y que iba a hacer un FP y a tomar por culo, ¿no? Bueno, pues conseguimos que no lo dejara. Y ahora va a haber gente diciendo, no, es que tú, no sé qué. Callaos. Callaos, o sea, que haga el bachillerato tendría que ser obligatorio. Y bueno, no lo ha dejado. Él ha asumido que, bueno, va a repetir. Y ostras, esto fue ayer. Ayer hizo todas las derivadas bien. Todas, ¿eh? Y había. Eran sencillitas porque dices, ostras, Edu, pero esta vez que me estás poniendo derivadas de primer bachillerato súper fáciles. Bueno, es que esta persona veía x más 1 partido x más 3 y decía xx y tacho. A ver, es que estamos hablando de que no tiene una conciencia de lo que es ni siquiera una fracción. Es que estamos hablando de que es que hay muchísima base que poner y no hay tiempo para poner esa base. Y eso a mí me frustra, me genera una frustración más cuando él tampoco va a poner de su parte para poner esa base. Pero el tío las supo derivar todas y bien. Y eran derivadas, pues, a ver, que había de todo, no eran derivadas polinómicas, por favor. Pero que tenían sus cosas potentes, sus propiedades de los radicales, que ya cuando, me acuerdo, la raíz cúbica de no sé qué, y yo, pues, elevado a un tercio. ¿Qué? Y yo, ¿cómo que qué? Sí, radicales, tío, o sea, no lo sé, no me acabo de enterar. Lo veía como a chino, o sea, y yo digo, bueno, pues ahora en este radical lo voy a poner en forma de potencia, no sé qué, y lo veía como a chino, le sonaba como dices, pero tío, ¿pero por qué lo tengo que hacer así? Ahora es el mismo el que no utiliza las fórmulas de las raíces, de las derivadas, porque hay fórmulas para las raíces, que yo digo, no, es que ni las miréis, por favor. Y no las utiliza, lo pone en forma de potencia, en número racional, y es una tontería, es decir, es que es una sobrada, es una tontería, ¿vale? Bueno, para mí yo siento orgullo, coge y resta la fracción, hace 2 tercios, yo qué sé, 2 tercios menos 1, pum, y te suelta menos 1 tercio y te lo dice directo. Cuando hace un año, eh, cuando hace un año literalmente te sumaba 2 tercios menos 1 y te sumaba eso sin hacer denominador común y cuando multiplicaba fracciones te lo multiplicaba arriba y abajo y no sabía y dice, pero ¿por qué no se multiplica arriba y abajo? O sea, muy bestia, ¿vale? Muy heavy.
y suma de fracciones y todo con calculadora el tío. Y yo, la calculadora, eso es para tontos, te va a volver tonto, no sé qué. Y lo está haciendo. Y ojo, eso sin hacer cosas en casa. O sea, eso sin hacer cosas en casa. O sea, yo me imagino, el tío estudia. El tío llega a estar estudiando en casita. Y cuidado, y cuidado. Entonces, pues... Eso es para mí pues súper importante porque el hecho de que yo haya conectado tanto con él y de que él me haga caso está haciendo que vayamos, que progresemos. Yo me siento orgulloso. Otra gente va a decir, no sé qué. Mira, me sabe mal. Le pones casi, yo creo que casi cualquier otro profe delante y le hubiese enseñado las 3 mecánicas de mierda. Quizás, pues a lo mejor sí hubiese sabido hacer alguna cosa más, algún ejercicio más. Eso, hubiese sabido hacer, no hubiese entendido nada. Ahora él es el dueño de los recursos y de lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Y lo decide él. No hace algo porque le han dicho que se hace así y ya está. ¿Vale? Y es eso. Una anécdota que tenía que contaros y aquí os la dejo. ¿Vale? Para estos vídeos de verano que van a ser pues así, de los que os gustan a vosotros. Y nada. Así que un besito para todos vosotros. Y feliz Navidad siempre en mis corazones.